Profesor, buenas noches. Le saluda el alumno Julio César Carrión y Buenas noches, soy Jeffrey Chivigorre. Buenas noches, yo soy Harley Angulo. Buenas noches, soy Sheila Segovia de la Cruz. Nuestro título de nuestro trabajo es las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En este presente ensayo vamos a abordar una problemática que estuvo padeciendo nuestro país aproximado desde diciembre del 2022, la cual fue que miles de personas han salido a protestar en varias regiones del Perú como Puno, Ayacucho, Lima, Arequipa, entre otros, exigiendo la renuncia de la actual presidenta de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, y en el cual ha habido graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en la ciudad de Juliaca. En estas protestas se generaron enfrentamientos violentos entre los manifestantes, miembros de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A raíz de este suceso hubo un aproximado de 61 muertos, entre ellos 49 civiles fallecidos. Concluye que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas, ya que se pudo confirmar que hubo muertos y heridos con lesiones en la parte superior del cuerpo de impactos de armas de fuego y perdigones, y un alto número de víctimas que ni siquiera estaban participando en las protestas. Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte dijo que ni ella ni los ministros decidieron los protocolos aplicados por los militares y policías para controlar las manifestaciones. De esta manera, consideramos que hubo grandes violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú. De acuerdo con nuestro criterio, nosotros consideramos que sí hubo grandes violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú, porque se ha evidenciado mediante videos y transmisiones en vivo por las redes y canales de televisión cómo la policía y las Fuerzas Armadas usaban de manera indiscriminada sus armas de fuego, gases lacrimógenos y perdigones. A continuación, defenderemos nuestra postura con nuestros siguientes argumentos sólidos. continuando con esta exposición, que hacer mención mucho lo que refiere en su informe especial la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como tenemos conocimiento, ha habido un grupo especial que ha sido designado al Perú para que pueda investigar sobre los hechos que han sucedido antes, durante y después de estas protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Es preciso mencionar que no solamente las manifestaciones fueron en la ciudad de Lima, sino fue básicamente en varios puntos del país. Y de los lugares más afectados tenemos Ayacucho, Puno y también Cusco, que han habido bastantes número de muertos. Pero en particular, hablando de lo que es la ciudad de Ayacucho, no se han registrado bastantes muertos. Y es más, en el informe precisan que el uso excesivo de armas de fuego, armas letales, no letales por parte de la Policía Nacional, porque se ha encontrado en las personas que han sido heridas, ¿no? Proyectiles de armas de fuego, proyectiles de disparos de goma, ¿no? Que son muy perjudiciales para las personas, ¿no? Asimismo, también se ha mencionado sobre que se hubiera realizado una masacre en Ayacucho, o también se hubiera realizado ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, lo que es en la ciudad de Puno, igualmente ha habido bastante uso excesivo de las fuerza, ¿no? Por parte de los policías, del ejército. Y es preciso mencionar que en la parte de Puno hay diferentes etnias, como se podría decir, ¿no? Tenemos los aymaras, los quechuas, ¿no? Que también salieron en su momento a reclamar contra el gobierno de Dino Boluarte, pero se ha visto un grado de discriminación, ¿no? Y es por eso que esta Corte Interamericana, ¿no? Nos da esos alcances a tener en consideración. A continuación, mi compañero va a exponer otros puntos más. Ok. En segundo lugar, las violaciones de derechos humanos a causa de las protestas fueron fundamentalmente notorias en el extranjero. Es por estas condiciones que representan a la ONU como Clement Bowl, quien afirmó que las represalias y la matanza no tienen justificación y que lo más importante era la rendición de cuentas, reformas políticas para superar la crisis política que sucede en el Perú.
Esto ya no es nacionalmente, ya no es solo nacionalmente, ya que Perú ha demostrado a los países enteros que los ciudadanos no están contentos con la política que se está manejando. En- Previamente, las protestas indígenas se sienten indignadas, ya que el Estado no toma importancia de su voz, aunque ellos dijeron que se les respetaba sus derechos, no lo están ejerciendo, ni mucho menos a los indígenas se están beneficiando de estos mismos. En otras palabras, lo han excluido de la sociedad en los últimos años. Por último, las organizaciones de Defensoría de los Derechos Humanos internacionales han mandado un mensaje al Perú y a sus dirigentes que reconozcan los hechos ocurridos en las protestas del 2023, por lo cual muchos policías ejercieron muertes, disturbios, matando a no solo ciudadanos protestantes, sino también a niños, padres y madres que andaban de civiles circulando por la zona, sin ninguna necesidad de protesta. Fueran igual o peor de tratadas como rebeldes, es por esto y muchas razones más que el Estado peruano debe reconocer a las familias afectadas de sus muertes, cuyo hecho no tiene ningún perdón en el ámbito de ciudadanía. Ahora pasaremos con mi compañera que va a terminar con el cierre. Bueno, a manera de conclusión, frente a todo lo expuesto, nosotros consideramos que sí hubo grandes violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú. Como una principal razón sería la gran diferencia de fuerza que había entre los protestantes y la policía, donde estos últimos usaban armas para detener a los manifestantes, usando proyectiles de armas de fuego y de perdigones, causando lesiones graves y hasta la muerte entre los manifestantes, siendo algunos de ellos no participantes de dicha propuesta. Estos tipos de acciones no deben de seguir en nuestro país, y más aún en los tiempos actuales. Creo que como una nueva generación que estamos ingresando a la sociedad, nuestra más grande arma son nuestras redes sociales, donde podemos evidenciar todos los actos no éticos y poder difundirlo ante las grandes masas. Para que no vuelvan a surgir estos eventos, se recomienda concientizar a todo el personal del Ministerio del Interior, para que ellos mismos puedan tomar capacitaciones, quienes conformen obviamente las funciones de cuidar y velar por la seguridad ciudadana y así actúen de una manera más justa. Gracias.